Buenos licenciada. días, licenciada. Buenos días, licenciada. Buenos días, espero Buenos que días, todos licenciado. estén. Gracias. Buenos días, Buenos espero que días, todos estén licenciado. bien. Buenos días. Entonces, buenos días para todos y ojalá que todo marche bien en sus días. Y el día de hoy vamos a continuar con la clase de que es, son las clínicas, ¿verdad? De laboral. Entonces, vamos a platicar ahorita con relación a los sujetos del derecho, los sujetos que intervienen en el derecho individual de trabajo, ¿verdad? ¿Quiénes son los importantes? Y tenemos que el trabajador es uno de, de los sujetos, ¿verdad? Y del trabajo. Entonces, esto lo podemos encontrar en el artículo 3 del Código de Trabajo. Y necesito que haya un voluntario para que lo pueda leer. Artículo 3. Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Bueno, entonces, gracias compañera. ¿Cuál es su nombre? Mónica Rivera. Mónica Rivera. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su intervención. Bueno, entonces ya escucharon que todo trabajador, ¿verdad? Es la persona que presta los servicios a un patrono. Los puedes prestar no solo en forma material o intelectual, también puede ser el trabajador una fuerza física, ¿verdad? Que son material intelectual porque una persona profesional que puede prestar sus servicios a una empresa, ¿verdad? Entonces, también puede ser un abogado y notario que sea que trabaje ahí directamente para la empresa, puede ser también, son intelectuales, ¿verdad? O a otro profesional, dependiendo de qué trabajo sea, en un médico, en un sanatorio o así. Entonces, esas son las personas el que es el trabajador que va a prestar los servicios a un patrono. Entonces, pues deben de estar sujetos a un horario y todo, ¿verdad? Entonces, de ambos, puede ser cualquiera, hombre o mujer, de ambos géneros. Entonces, puede ser un contrato, puede haber firmado un contrato de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer? Y estos son los que pueden intervenir, pues la persona que el código de trabajo nos señala quién es esa persona. Entonces, eh, bueno, entonces tenemos que de esos empleados, hay algunos empleados que pueden ser que no tengan un horario, una jornada específica, ¿verdad? Porque solo van por horas o hacen su trabajo fuera de la empresa, porque lo pueden hacer como en la medicina también hay algunos de los laboratorios que hay visitadores médicos, entonces están sujetos a un patrono porque tienen que rendir un informe de lo que hacen o de lo que venden, ¿verdad? Pues que ellos puedan tener, pero no están sujetos a estar al horario ahí dentro de la empresa, ¿verdad? Pero sí a reportar y todo. Y hay un horario que ellos pueden respetar, aunque ellos lo hagan fuera. Entonces, esos son esas personas. También como platicábamos
la vez pasada también. También tenemos a algo otros trabajadores que trabajan fuera de la institución, que no están sujetos a un horario. Y hay otros que sí están sujetos a un horario dentro de la empresa, pero pero tienen que a veces, muchas veces firmar tarjeta, ¿verdad? La entrada y salida y si salen alguna diligencia ya sea personal, tendrían que pedir un permiso. Entonces, están esos trabajadores y también los trabajadores de confianza que tampoco tienen un horario específico, que trabajan para también en representación del patrón. Entonces, esto es lo que es este trabajador. No sé, ¿tienen alguna duda? Todo claro, licenciada. Todo claro hasta el momento, Ligda. Muy bien. Bueno, entonces ahora tenemos lo que es el patrono, ¿verdad? También dentro de esos sujetos del derecho individual tenemos el patrono y tenemos puede ser y la empresa, porque puede ser el patrono, la empresa que es representada por un representante legal, o puede ser un patrono que solo tiene, que no es empresa grande, va a ser el mismo patrono. Entonces, eso lo podemos encontrar en el artículo número 2 del Código de Trabajo. Entonces, si alguien, por favor, que lea el artículo 2 del Código de Trabajo. Si quiere, yo Si se no lo hay- leo, Lita. ¿Qué manda? Si gusta, yo se lo leo. Mónica. No, Leslie. Leslie. Ah, muy bien. Si no, yo aquí los busco y les digo por nombre. Pero está bien, Leslie. Gracias. Ok, gracias. Artículo 2. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política de la República. Ya. Gracias. Entonces, entonces, como le escucharon, el patrono, ¿verdad? Y la empresa es toda persona individual, que es una persona, puede ser individual o puede ser jurídica cuando es una empresa. Individual es cuando es un patrono, solo el patrono, ¿verdad? Es identificado con su nombre y todo. Y la empresa es cuando es una jurídica, porque ya debe ser también muchas veces las empresas representadas, si utilizan los servicios de uno o más trabajadores. Entonces puede ser que firmen un contrato o puede ser un contrato individual, dependiendo de cómo es, pero la mayoría de veces son contratos por escrito, ¿verdad? Para su relación de trabajo. Entonces, entonces esto es el patrono y es el que le va a prestar el servicio el trabajador, ¿verdad? Y, y entonces lo va a hacer por un contrato y entonces dependiendo del trabajo que tenga que desempeñar, lo va a hacer dentro de la empresa o fuera de la empresa, pero va a depender el patrono y el patrono es el que tiene la responsabilidad de que tiene que pagar su salario, pagar todo lo que es sus prestaciones, ¿verdad? Dentro de ya al momento de empezar a iniciar a tener esa relación de trabajo. Entonces, es el patrono de la persona individual, como les digo, ¿verdad? Y la empresa, que es una unidad económica que también tiene un ánimo de lucro, ¿verdad? Porque obviamente las empresas lo van a hacer con un ánimo de lucro para poder subsistir, ¿verdad? Y obtener sus propias eh, ganancias, ¿verdad? Si lo decimos así. Entonces, lo van a hacer con un ánimo. Entonces, la empresa es una unidad económica que tiene ánimo de lucro y crea y satisface necesidades económicas. También produce, porque producen bienes y servicios, o puede ser que solo sean servicios, ¿verdad? Como
algún lugar donde únicamente vamos a algo pequeñito que puede ser un servicio de como de servicios que le hacen a los carros, ¿verdad? Entonces, cambio de aceite y todo eso, ¿verdad? Si vamos a algo así. Entonces, hay lucro ahí, tiene ánimo de lucro, pero porque va a ver con su trabajo y ahí puede ser solo servicios, algo así. Pero también las empresas que hay producción, ¿verdad? Dentro de la empresa que van ya sea de confecciones, ya sea de productos de limpieza, de alimentos y otros productos. Entonces, todo eso lo que va a hacer cuando es ya la empresa, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, puede ser de solo prestar un servicio o también una producción, ¿verdad? De bienes. Entonces, eso es lo que se refiere a estos. Y en cambio el patrono, cuando es un patrono individual, él es el propietario o el dueño, ¿verdad? De ese establecimiento. Y entonces tal vez no tiene una personalidad jurídica porque es el propio dueño, el que es el patrón de la empresa. Entonces, y cuando es una empresa va a estar representado, ¿verdad? Y eso es lo que se refiere a estos elementos o estos sujetos, ¿verdad? Que van dentro del derecho individual de trabajo. Entonces, cuando allá es por ejemplo, una demanda, no pueden intervenir otras personas hasta que se les da la intervención, porque los que señala la ley en un contrato de trabajo van a ser el trabajador y el patrono, o el patrono y el trabajador, va al revés. Pero ellos son los que siempre van a intervenir en una demanda laboral, por ejemplo. Entonces, no hay otra persona más, sino solo ellos. Ya en una demanda, por ejemplo, de demanda de prestaciones laboral, una cuestión así, entonces ahí solamente que vayan a ofrecer testigos dentro de la demanda en el apartado de pruebas. Ahí es donde ya van a intervenir otras personas, pero solo como medio de prueba, ¿verdad? Pero los principales es el trabajador, el patrono y el trabajador. No sé si quedó claro. O nos vamos también al artículo, dijo la compañera, del 119 del Código de Trabajo, ¿verdad? Pero ellas son obligaciones del Estado, ¿verdad? Donde ya son trabajadores del Estado también. Entonces, ahí cuando son trabajadores del Estado, pues es dependiendo el ministerio al que van a trabajar, a algún lugar del Estado, el que va a ser el patrono simplemente, y el trabajador, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o les quedó claro cuál es. Yo creo que ahí sería el artículo 119 de la Constitución, ¿verdad, licenciada? Sí, de la Constitución, donde están los trabajadores del Estado. Gracias, licenciada. Bueno. Entonces, ¿no tienen preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, vamos a continuar. Y tenemos también algunos de los, no son sujetos del trabajo, pero sí pueden estar en una forma más especial cuando hay una sustitución del patrón. O sea, siempre va a ser el patrono, ¿verdad? El patrón y el trabajador.
pero puede haber una sustitución nomás de patrono. Pero esto se da únicamente cuando hay, bueno, le vamos a dar la intervención a un compañero para que lea, a una compañera, el artículo 23 del Código de Trabajo, tenemos con relación a la sustitución del patrón. La sustitución del patrono no afecta los contratos Muchas gracias. de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono. Por las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo patrono, no responde en ningún caso al patrono sustituido. Estamos, licenciada. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Benjamín Méndez. Benjamín, mucho gusto. Mucho gusto, licenciada. Entonces, mire, en este caso, únicamente va a verme, por ejemplo, en una demanda. Va a ver, como hay una sustitución del patrono, pero eso se da cuando el de la empresa, por ejemplo, tiene su empresa, tiene sus trabajadores, pero él vende, ¿verdad? La empresa. Entonces, llega otro patrono. Entonces, en este caso, al llegar otro patrono, él tiene siempre, al hacer, si no le pagan sus prestaciones, él tendría que liquidar a todos los trabajadores, pero muchas veces hacen el convenio en que el otro continúa con la responsabilidad. Entonces, en este caso, al demandar, se hace mención del patrono anterior, y el patrono anterior también él tiene responsabilidad hasta 6 meses después de que haya vendido la empresa, ¿verdad? Entonces él tiene que responder todavía. Entonces, cuando hay una cuestión así, un rompimiento del patrono, ¿verdad? Y viene otro nuevo patrón, entonces el patrono sustituto adquiere todos los derechos, pero al mismo tiempo adquiere todas las obligaciones, el que llega. Y entonces, y nada más se fija una clausura del contrato. Entonces, ya no, pero sí él con el que se va, sigue con una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, este artículo, ¿verdad? Nos señala que él es el sustituto, el que se va, ¿verdad? El sustituto tiene toda la responsabilidad y el que se va tiene pendiente hasta 6 meses, ¿verdad? Si dentro de 6 meses ninguno de los trabajadores reclama, entonces no, entonces él ya se le terminó su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere al patrono sustituto y al momento de que, porque ya la responsabilidad ya va a subsistir únicamente después de los 6 meses, va a concluir los 6 meses, ya la responsabilidad va a ser únicamente para el nuevo patrono, por todas las acciones también que se originaron. Entonces, porque ya son nuevas acciones que se van realizando. Y de lo anterior, nada más también hasta 6 meses. Entonces, es lo que se refiere al patrono sustituto. Y únicamente tenemos a los
auxiliares, ¿verdad? Los auxiliares auxiliares del patrono que van a ser también trabajadores que no tienen una relación laboral con el patrono, pero tienen a su cargo algunas atribuciones específicas, pero no necesariamente no están sujetos a ninguna subordinación. Y los trabajadores, estos auxiliares del patrono, están también regulados en el Código de Trabajo, que son como los representantes, ¿verdad? Del patrono. Pueden ser los representantes como representante legal, algunos intermediarios y también los empleados de confianza. Podemos encontrar entre los representantes del patrono en el artículo 4 del Código de Trabajo. Por favor, que alguien lea el artículo 4. Compañero Sergio Pacheco, por favor, está durmiendo. Buenos días, licenciado. Si gusta, leo el artículo. Va. ¿Su nombre? Dani Campos. Muy bien, Dani. Artículo 4 indicó, ¿verdad? Sí, 4. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados con este por un contrato o relación de trabajo. Sí, o sea, estos representantes van, gracias. Entonces, esos representantes del patrón son los que van a representarlos a los patronos cuando, como muchas veces, también pueden nombrar un representante legal y el patrono no puede directamente platicar con los trabajadores. Entonces, entonces lo representa este representante legal o en ausencia del patrono, del mero patrono, ¿verdad? Dueño o patrono o de la empresa. Entonces va a estar el representante para hacer las veces de él, ¿verdad? Entonces, y en toda situación que haya algún conflicto o van a estar ellos para solucionar algún problema o algunas situaciones para que hay dentro de la empresa, ¿verdad? O al patrono individual. Entonces, esto se refiere a estos representantes. Y tenemos los intermediarios también, que también lo podemos encontrar en el artículo 5 del Código de Trabajo. Es necesario que todos tengan sus códigos para que se vayan relacionando bien con ellos, ¿verdad? Entonces, alguien que lea el artículo, vamos a ver si está Roque Díaz. ¿Lo podría leer yo? A la orden, a la orden. Arnoldo Efraín Roque Díaz. Sí, a la orden. Mucho gusto. Lea, por favor, el artículo 5 del Código de Trabajo. Muy bien. Intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Este último queda obligado a solidariamente por la gestión de aquel para con él o los trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. No tienen carácter de intermediario y si de patrono,
el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. Luego, ¿estamos listos? Sí, gracias, Arnoldo. Muy bien. Bueno, Disculpe, licenciada, estaba leyendo los demás artículos que usted ha estado haciendo mención. Ahí hace salvedades, por ejemplo, en el artículo que leyó Haroldo, hay una excepción abajo, ¿verdad? Que está Arnoldo es mi nombre. ¿Qué manda? Arnoldo es mi nombre, no Haroldo. Sí. Ah, está bien, compañero. Pues sí, entonces, excepción lo tiene a un extremo izquierdo, ¿verdad? Donde hace una salvedad. Y estaba viendo otros artículos que hacen una relación con la Constitución y otros que no entiendo aquí, que aparecen unas siglas. Este no tiene relación con la Constitución. No. Tampoco el anterior, solo uno que mencionó el compañero, pero ya lo vimos en la Constitución, en el artículo 19. 119. Ahora, con relación, dice nada más que no tiene carácter de intermediario. Esa es la que usted dice, la salvedad. Y si no tiene carácter de intermediario, y sí de patrono. Exactamente. Por contrato de trabajo que ejecute con equipo o capitales propios, pero entonces, o sea, si entonces ya va a ser él, ya no va a ser intermediario, sino va a ser patrón. Ya, muy amable. Pero intermediario, dice la ley, que es toda persona que contrata en nombre propio, pero son servicios de uno o varios trabajadores, pero para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono, no de él solo los contrata, pero los va a contratar, es un intermediario, en nombre del patrono va a contratar, pero el que les va a pagar su salario no va a ser este señor les habló, ¿verdad? Como intermediario, sino que va a ser el patrón, porque los servicios no van a ser para él, por eso es intermediario. Ya, gracias. Ajá. Yo digo que también hay ahora algunos lugares lugares donde dice que reclutan a las personas o contratan para otras empresas, ¿verdad? Y cobran una comisión. Entonces, para una oficina como para colocar trabajadores. Entonces, podría ser estos también unos intermediarios, ¿verdad? Porque ellos tienen sus oficinas, visitan a las personas y ponen sus anuncios y ahí llegan las personas y les platican de algunas empresas, pero ellos son los que van a presentar a esas personas a la empresa. Y ellos por esas personas, estas oficinas que hay, por colocar a esas personas, a esas empresas, les cobran una comisión al trabajador, ¿verdad? Pero porque ellas se benefician de esto. Actualmente me he dado cuenta, ¿verdad? Entonces, pienso que o es así, como son los que son intermediarios, porque ellos contratan, pero no le ejecutan a ellos el trabajo, sino a un patrón. Y el patrono es el que va a prestar el salario, ¿verdad? Pero en este caso, el intermediario dice que si el patrono no le cumple, en este caso, también queda obligado también solidariamente por esa gestión. Entonces, cuando se refiere a algunos efectos legales, ¿verdad? Entonces, aquí dice que se deriven de la Constitución y del Código, pero si serían algunos los derechos, ¿verdad? Del trabajador en este caso,
Por eso dice la Constitución, pero se refiere cuando hay algunos beneficios que le afecten al trabajador. Entonces, al hacer él su petición, lo va a hacer, va a fundamentarse no solo en el Código de Trabajo, sino también en la Constitución, ¿verdad? Que tiene derecho también a hacerlo. Entonces, esto se refiere a los representantes, y en este caso sería al intermediario, ¿verdad? Son los que van a ser auxiliares del patrono. Gracias, licenciada. Bueno, tenemos también lo que son los trabajadores de confianza del patrono, ¿verdad? Como les decía que son los trabajadores que van también a representar el patrono, pero en beneficio del patrono. Entonces, estos serían los de confianza. Y estos podemos encontrar fundamentados para que ustedes vean que todo está en el código, ¿verdad? Entonces, lo podemos encontrar fundamentados en el artículo 351, me parece en el último párrafo del Código de Trabajo también. Entonces aquí se encuentra Mayra Zulema. Soy yo, licenciada. Soy Muy yo. bien. Ajá. Hágame el favor, Mayra, leas el último párrafo del artículo 351. Un segundito. 351 me dijo ahora. ¿Sí? Aquí está. El último párrafo. Dice, ¿se admitirá desde ahí, no? No, último párrafo. Déjeme ver, o sea. 351. Dice, ¿se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico y quien los desempeñe tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa? Hay que leerlo todo para mejor entender, Lic. Será, pero yo para que vean dónde dice que confianza. Pero si leemos el 351, léalo todo y miramos. Para Está que bien, lo puedan licenciada. entender. Solo me da pena con unos vecinos que tengo aquí cerquita. Artículo 351. La tacha de testigos no interrumpirá el trámite del juicio y el juez y se pronunciará expresamente sobre ella al dictar sentencia. Se admitirá dentro de las 24 horas siguientes a la declaración de que se trate y la prueba para establecerse se recibirá en la propia audiencia o en la inmediata que se señale para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer. Si ya hubiere agotado la recepción de estas pruebas, no es casual, no es causal de tacha la subordinación del testigo, deriva del contrato de trabajo, pero sí lo será si el testigo ejerce funciones de dirección, de representación o de confianza en la empresa que se trate, si fuere propuesto por esta. Se consideran cargos de dirección aquellos en cuyo desempeño se dicten resoluciones que obliguen a todo o a la mayor parte del personal de una empresa, departamento o sección de la misma. Son cargos de representación los que traen consigo la actuación de la voluntad del patrono e implican alta jerarquía o dignidad a la delegación de funciones que en principio corresponden a aquel. Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien lo desempeñe tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción
suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Ahí nada más, licenciada. Pues ahí nada más. Entonces ahí está mencionando, bueno, ahí empieza porque están hablando de anteriormente en el código de una tacha de testigos que pueden haber en una, que la pueden ver los jueces en una sentencia, ¿verdad? Pero ya después ya nos remite a ver quiénes son los que representan de cada una. Entonces, por eso tenemos aquí los cargos de representación del patrón y los cargos que son de confianza, ¿verdad? Entonces, esos cargos de confianza del patrono, entonces son los que el patrono les confía las actividades, ¿verdad? De la empresa y son los que los van a representar a él. Entonces, únicamente tienen que desempeñar su función en forma idónea, ¿verdad? Y moral, y también porque sea reconocida, ¿verdad? Que no vaya a ser una persona que no sea capaz, ¿verdad? No tenga la capacidad y que él no pueda tener la confianza suficiente para poderle confiar a la empresa y todo lo que tienen que hacer dentro de ella con los trabajadores y todo, ¿verdad? Ya sea en todo lo que se refiere a la empresa, ¿verdad? Entonces, esos serían los cargos de confianza. Entonces, muchas gracias, Mayra. Entonces, vamos a, no sé si les quedó claro o necesitan que les explique algo. Ustedes me lo dicen. Licenciada, buenos días. Una pregunta. Buenos días. Disculpe, con referente a lo que dicen los contratistas, ¿podría ser un ejemplo, como por ejemplo, las personas que contratan personas para como albañiles, maestros de obra? ¿Eso puede ser como un ejemplo o no? Pregunta. Esos serían trabajadores, pero esos están, como por ejemplo, usted dice, es que a veces hay personas que dicen, mire, yo contrato a 50 empleados, a 50 personas para trabajar en una constructora, pero directamente solo trabajan para la constructora, pero el que los contrata es otra persona. Es como que el encargado, se podría decir. No sé si estoy bien. Sí, ahí serían como trabajadores como los contratistas, ¿verdad? Ajá, es correcto. Entonces, trabajan para una hora determinada, pero podrían ser también intermediarios en este caso, regresamos a intermediarios, porque ellos van a contratar en nombre propio, puede ser, pero ellos no van a ellos no les van a prestar el servicio, sino van a prestarles el servicio a un patrono. Muy bien. Hay muchos que, así lo que usted me dice de construcciones, que tienen a veces algunas obras grandes que son ingenieros y el que funciona ahí como también es el ingeniero, es el que los contrata, pero él los contrata y le trabajan a este ingeniero, pero el que va a pagar, ¿verdad? El patrón o el dueño del edificio, ¿verdad? Podría ser ahí, entrar dentro de ellos. Entonces sí, hay intermediarios, ¿verdad? Dentro de los intermediarios podría ser. Licenciada. Buenos días. Sí, buenos días. Fíjense que en las construcciones lo que se da, como dice la compañera, es contratistas. Contratistas. Él contrata al personal y él es el que les paga porque él llega a un acuerdo con el ingeniero. Entonces, póngale que el ingeniero le dice al contratista, yo te voy a pagar a 100 pesos el metro levantado. Viene el contratista y dice, bueno, yo lo voy a pagar a 80. Entonces, ahí es donde se da lo que es el contratista, que tiene su beneficio, pero él sería el patrón de
de ellos, y ellos les estaría trabajando al ingeniero, pero el ingeniero no les pagaría, sino que es el contratista. Es el contratista. Y el ingeniero les paga a esta persona. Ajá, correcto. Pero ya sería como, él sería el contratista o intermediario, ¿verdad? Entre este ingeniero y el trabajador. Así es, y eso se da muchas veces, si se da cuenta, licenciada, por los sindicatos muchas veces en las empresas así grandes. Entonces lo que hacen es mejor contratar así personas fuera, a través de otras empresas, para muchas veces evitar que se armen así sindicatos dentro de la empresa. Sí, pues, si no pueden ser trabajadores directamente de la empresa. Sí. Entonces, muchas gracias también por su intervención. Y ¿alguien más que quiera participar? Licenciada, yo tengo una duda en relación a unas empresas que contratan a señoras para prestar servicios de limpieza. Y las ponen a trabajar en los bancos. Entonces, mi duda, me imagino que ellos son intermediarios, pero mi duda es si a la hora de que estas empresas no les cubran sus beneficios laborales, sus derechos laborales, se podría demandar al banco. Fíjese que yo creo que no, porque como ellas tienen sus propias empresas, por eso les decía que hay empresas que tienen para colocación. Entonces, ellos tienen esas empresas pero son empresas registradas, ¿verdad? Entonces ellos dicen empresa de limpieza, y entonces ya cuando las personas, muchas instituciones ya, así como decía anteriormente el compañero, ¿verdad? De que ya la empresas grandes ya no contratan, sino ellos contratan a las empresas pequeñas. Y entonces, al que tienen que demandar ahí, en alguna situación, es a la empresa ahí sí, a la empresa de limpieza, porque ellos los contrató. Y ellos, por ejemplo, el banco o algunos ministerios, ya están también muchas gentes, personas de ellas, en algunos ministerios, que también que también ya los tienen, ¿verdad? Entonces, ellos les pagan a la empresa que les dio la persona. O sea, que les dio a los trabajadores para hacerla, ¿verdad? Entonces, el trabajador tiene que demandar a la empresa, por ejemplo, de limpieza. No al banco, porque su relación con ellos no es con el banco, ni con los ministerios, ni con nada. Entonces solo pueden demandarlas a ellos. Gracias, licenciada. Sí. Por ejemplo, fíjese que hay muchos que, incluso se da también en las policías privadas, también, que tienen sus empresas de policía privada, y entonces ellos ponen, le dicen, necesito 10 policías, y ellos se los ponen a 10,000 mensuales, y por ejemplo, y al policía en la empresa de seguridad, le pagan, por ejemplo, 4,000, ¿verdad? Entonces la empresa se beneficia con lo demás. Y así es, lo tienen como que fuera materia prima, ¿verdad? Vendiendo. Entonces, vendiendo el servicio, ¿verdad? Entonces, así es como funcionan esas entidades. Fíjese que llevé un caso de unos de seguridad, que a ellos apenas si les pagaban en la empresa de seguridad 2,000 quetzales mensuales, ni siquiera el sueldo mínimo. Y de repente les daban, y ellos miraban qué hacían, y de repente le daban 100 quetzales de bono, pero eso no se lo incluían en el salario, ¿verdad? Porque como todo lo que va al salario base se puede demandar y a la hora de un juicio. Aunque
si tienen ese salario, por ejemplo, de muy poquito y de 2,000, no está cubriendo el sueldo mínimo, se pide, en una demanda se pide el reajuste salarial, ¿verdad? Para que le paguen todo lo que ellos no le pagaron, porque les dicen, no los ponen ni siquiera en planilla, sino que les pagan con un recibo así corriente. Entonces, pero ellos no pueden demandar a la empresa que van a prestar servicios. Antes prestaban muchos servicios en Walmart, no sé si todavía, y otras empresas, ¿verdad? Centros de comerciales. Pero a la hora ellos de tener un problema de trabajo o cualquier cosa, ellos no pueden demandar a esas empresas, ellos solo pueden demandar a esa empresa de policía que los contrató. No sé si está clara su pregunta o me dice, por favor. Sí, licenciada, le agradezco mucho. Bueno, para servirle. Licenciada, perdone que la haga retroceder un poquito, pero Sí. no me quedó muy claro. No sé si porque se me entrecortó la señal de la sustitución del patrono, que usted mencionaba 6 meses. A eso ya no le llegué a entender porque se me entrecortó la señal. Sí, o sea que el patrono vende su empresa, pero sigue siempre con responsabilidad de los patronos, ¿verdad? De los trabajadores. Entonces, él vende su empresa y entonces ya es el nuevo patrono, ¿verdad? Pero sí tiene responsabilidad y entonces el nuevo patrono tiene responsabilidad hasta 6 meses, ¿verdad? Pero si quiere leer el artículo 23, me parece que está. ¿Alguien está haciendo algo? Sí, mamá. ¿Alguien más? ¿Cómo nos quedamos? Viejo. Venga, apagar los audios, por favor. Por favor. Sí, te leo el artículo 23, licenciada. Sí, bueno, yo cuando les explicaba, ¿verdad? Que el patrono anterior, ¿verdad? El que vende, tiene responsabilidad hasta 6 meses de las obligaciones que pudieron haber quedado, ¿verdad? Con relación a los trabajadores que están dentro de la empresa. Y entonces, ya luego, ya solamente a los 6 meses, ya solo es el nuevo patrono el que tiene la responsabilidad de todo. No sé si me entendió. Sí, licenciada, muchas gracias. Mira. Bueno, ¿alguien más si quiere para alguien más? No, licenciada, estamos bien. ¿Están bien? Muy bien. Bueno, entonces tenemos de esto de la
Entonces, luego tenemos, tenemos el contrato individual de trabajo, ¿verdad? Y el contrato, tenemos el contrato individual de trabajo. Que es un contrato individual, que fuera cual fuera su denominación, eso es también un vínculo jurídico mediante el que una persona trabajador queda obligada a prestar a un patrono sus servicios, ¿verdad? En ejecutarle una obra, ya sea, puede ser personalmente o bajo alguna dependencia continuada. Y también la dirección inmediata, ¿verdad? Entonces, esta persona va a prestar sus servicios a un patrón y lo podemos encontrar en el artículo 18 del Código de Trabajo. No, solo le hice así. Por favor, apague su audio. Eugenia, ¿no? Eugenia Paola, apague su audio. No queremos saber lo que platica. Por favor, pongan atención a la clase porque es muy importante. Bueno, tenemos a este compañero que dice que no sé por qué no se lee bien. Benjamín Méndez. Sí, licenciada, dígame. Usted es Benjamín Méndez joven, ¿no? Así es. Fíjese que va a tener que ir a coordinación para que le arreglen bien su nombre porque está así en el listado, está como manchado. Uy. No, ya. Fíjese que no dice Méndez, sino dice, tiene como una A y una O, pero bien resaltado. Sí, pues fue error de redacción, me imagino. De la máquina ahí. Y Joel, pero y Benjamín, en vez de la I tiene una A. No, y un guioncito y otro bien raro. Tiene mal redactado el nombre, entonces. De Jesús es usted. Así es. Y en Jesús está, en vez de la U, tiene también una A con un palito encima. Y luego hay un cerito, está mero así raro. O sea, habría que ir para arreglarlo, licenciada. Sí, sí, hable con... Como es por las tildes, creo yo que lo cambian ahí cuando lo escriben y sí. no rectifican. Mejor que va luego para que esté bien inscrito porque está mal y es el listado oficial. Ah, bueno. Y entonces, ¿Sería en el bufete, licenciado? ¿O dónde? En el bufete popular, ahí en el mire, vas a ver la oficina 12, como la número 13. El 13. Cuando usted entra y se va por el pasillo a mano izquierda, y en la mera esquina ahí es, la que sigue de la segunda que sigue de ahí, mano izquierda. Pero cuando, sí. Muy bien, gracias, licenciada. Ahí, con el licenciado Freddy Miranda, por favor. Okay. Freddy Miranda. Va, muchas gracias, licenciada. Yo voy a ir. Yo pensé que era un hombre alemán que estaba ahí, pero algo. Me seguro que es que lo que sucede es que seguro cuando me escribieron el nombre así con la cuestión de la ortografía. No, bueno, no ortografía, sino que por las tildes y todas esas. Sí, está bien raro. Entonces no se ve. Hay Cambiaron otra la I por la A, algo así. Yo creo que es en la A donde está mal porque se va la A mayúscula. Hay otra persona que se llama Dora María, digo yo, ¿qué es? Baján. En Marías tiene una A. Buenos días, licenciada, soy yo. Ay, ¿qué tal, Dora María? Ahí sí se mira, lee bien en mi teléfono, pero aquí no. Tiene bien rara en María, tiene una A en lugar de la I.
y luego y una palito y luego un guioncito. Y en Baján también está fea. Muy bien. Es el mismo error, creo, licenciada. Sí, es el mismo, la misma A sale, pero con un palito encima y A mayúscula. Sí, pues. Disculpe, licenciada, ¿cuál es el nombre del licenciado que hay que, con el que hay que resolver? Freddy Miranda. Ok. Ahí en el bufete, ¿verdad? Sí, él tiene algunos ahí que le ayudan. Pregunta por él. Muy bien. Le agradezco mucho por la información, licenciada. También hay muchas Ahí gracias. está, vamos a ver. Yo no sé cómo les va hasta ahí, pero a ver si miran raros los nombres. Porque no creo yo que mi Licenciada, buen impresión... día. Buenos días. Fíjese buenas. que lo que pasa es que los listados los sacan de la aplicación, entonces no toma bien los nombres. Me imagino que le van a pasar los listados oficiales. Entonces, como lo bajan de la aplicación, a veces le pone otros signos, signos encima de letras, porque los bajan de la aplicación. Ah, bueno. Sé que yo lo voy a apuntar bien mejor sus nombres de ustedes, porque si no va a tener ese problema y a la hora de que yo haga los listados va a estar mal, ¿verdad? Entonces, Benjamín es... Es Benjamín de Jesús Méndez, hoy. Ah, ya. Voy a apuntar bien. De Jesús. Con acento en la U. Sí, acento en la U, ¿no? Sí. Por eso cuando ponen el Le da el error. le dio el error, ¿verdad? Méndez también. Méndez también en la primera E. Ok. Bueno. Y esta chica, Dora María. Baján, soy Oli con tilde en la segunda A de Baján y tilde en la I de María. Si pues en las tildes es donde está el error, sí. Sí. Baján Alvarado. Sí, así es, licenciada, para servirle. Gracias. Muy bien, entonces por cualquier cosa. Ahí sí el error ahí. Entonces ya está. Bueno, entonces estamos viendo el contrato individual, ¿verdad? Y les decía que era el contrato que cuando es un contrato que se hace, que es un vínculo jurídico que entre el trabajador y el patrono, ¿verdad? Entonces, lo vamos a encontrar en el artículo 18 del Código de Trabajo. Y por eso estaba buscando aquí el nombre y entonces, por favor, Benjamín, léalo. Gracias. Gusto, licenciada. El artículo 18, contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, entre paréntesis trabajador, queda obligada a prestar a otra patrona sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga o a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. La circunstancia de que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento con otro contrato de índole diferente o en concurrencia con otro o
con otro u otros no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. Muchas gracias, Benjamín. Un gusto, Bueno, licenciado. Muchas gracias. entonces, como explica, ¿verdad? El código de trabajo y lo que es el código de trabajo, que es una relación, ¿verdad? Jurídica entre el patrono y el trabajador. Entonces, el trabajador presta sus servicios al patrono, ¿verdad? En este caso, y a cambio de una retribución, entonces el patrón está obligado a prestar por esos servicios que le ejecuta el trabajador una retribución que es el salario, ¿verdad? La ley dice que en cualquier clase o forma, ¿verdad? Pero actualmente, porque antes podían haber un servicio, una prestación, un pago en especie, pero en este caso actualmente ya no se da, entonces es una prestación ya sería una retribución económica que sería en dinero, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se refiere al contrato individual de trabajo. Entonces, y el patrono, el trabajador está obligado a prestarle los servicios según el código de trabajo. Entonces tenemos como también algunos elementos del código, del contrato de trabajo, que se dan dentro del contrato individual de trabajo. Y dentro de ellos tenemos la subordinación, ¿verdad? Que es una relación donde el patrono está sujeto, el trabajador está sujeto a prestar los servicios, ¿verdad? El trabajador está en la subordinación del trabajador y se encuentra sometido a prestar, sometido al patrono y a prestarle el servicio en todo lo que fuere necesario por una prestación, ¿verdad? Por la relación del contrato. Y entonces que origina una potestad del empresario o patrono para dirigir esa actividad de esa actividad que va a realizar el trabajador. Entonces también es considerado uno de los elementos principales del contrato de trabajo, el de subordinación, ¿verdad? Uno de los elementos. Entonces, ha llegado a tratar de cambiar ese término, el contrato de trabajo, pero por la relación del trabajo, ya que la ley siempre ha tratado de proteger en relación de trabajo, y este elemento sirve para determinar la verdadera naturaleza jurídica de la prestación del servicio. Y la subordinación y esta subordinación empieza en el momento en que el trabajador principia a ejecutar la actividad en beneficio del patrón. Eso sería de subordinación, ¿verdad? Porque está sujeto a prestarle los servicios al patrón o a estar dentro de la empresa o un trabajo fuera de la empresa, pero está sujeto a él, ¿verdad? Y a informarle y a todo y a prestar el servicio. Y otro de los elementos es tenemos la estabilidad, ¿verdad?
la estabilidad del empleo. Entonces, esta estabilidad del empleo es el derecho que también incorpora el patrimonio económico del trabajador. Y también se revela que la protección del Estado al mantenimiento del contrato de trabajo. Entonces, el trabajador necesita tener una estabilidad laboral. Entonces, esta tiene como base una protección jurídica en beneficio del trabajador. Porque la estabilidad en el empleo toma en cuenta dos aspectos muy importantes en favor del trabajador. Uno de los puede ser en primero garantizarle la subsistencia permanente para él y de su familia, y también por medio de este salario que va a devengar, y entonces un salario seguro y continuado. Y en otro aspecto es garantizarle que al final de su tiempo laborable, ya sea que se retire, ¿verdad?, voluntariamente, ya sea, depende de qué edad se retire o se retire por su edad o por invalidez, que tiene asegurada una pensión vitalicia. Entonces, nuestra legislación, ¿verdad?, tiende a garantizar la estabilidad en el empleo al decir que todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Ahora, salvo otra prueba o estipulación, ¿verdad?, expresa. Pero estos serían algunos elementos que deben de haber y ver en este contrato individual de trabajo. Pero es muy importante. Entonces, la subordinación es cuando el trabajador está sujeto a prestar el servicio al patrono. Y la estabilidad, que es muy importante, que el trabajador quiere tener una estabilidad laboral. Entonces, porque es beneficio para él y para su familia. Y puede tener alguna enfermedad o puede ser que haya alguna cuestión que pueda ocurrir dentro de su vida, ¿verdad? Entonces, tener bastante tiempo de trabajo, porque él ya se puede retirar por su edad o por alguna invalidez que uno no sabe, ¿verdad? Y entonces, el poderse, en este caso, ya interviene con el servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que podría también jubilarse, ¿verdad? No es solo por vejez, sino también por invalidez. Entonces, es lo que se refiere a los elementos de este contrato individual de trabajo. Y Licenciada, una pregunta, disculpe. ¿sí? ¿Qué pasa si la persona pues tuvo un accidente, como usted dice ahorita, durante el trabajo, pero aún le faltan 6, 5 años para pues él poder o ella poder optar a la jubilación? En este caso, ¿qué se hace? ¿Se espera hasta que lleguen los 65, a los 60, 65 años, o lo puede tramitar desde ya? 60, Aunque falte, claro, a los 60 años, o lo tendría que tramitar desde ya, desde el momento que se accidentó, o tendría que esperar hasta que llegue a la edad máxima, que serían los 60 años. No, Jocelyn, Sí, yo soy fíjese que no, si tiene un accidente y quedó
le afectó, ¿verdad? Y entonces tiene ya alguna limitación para trabajar por invalidez, sería en este caso, lo puede hacer en el IX. Entonces presenta toda su documentación del tiempo que ha trabajado, y si ya trabajó más no me recuerdo, son 36 cuotas, algo así, entonces ya lo puede iniciar. Entonces, no necesariamente tiene que cumplir la edad, ¿verdad? Porque va a ser por invalidez, no por vejez. Por vejez se presenta a los 60 años, la jubilación. Ah, ok. Ahora me quedo. Gracias, licenciada. Muy amable. Licenciada. ¿Sí? Licenciada, disculpe. Fíjese que yo tengo un compañero de trabajo que él tuvo un accidente. Ajá. Le quedó lisiado el brazo. El problema es de que la doctora le dijo que él estaba muy joven para que fuera Lixi, que le dieron su jubilación por invalidez. Pero resulta de que hoy, eso fue hace años, pero hoy él quisiera jubilarse, pero como le firmó una carta ahí a Lix donde renunciaba a su jubilación por invalidez, hoy ya no puede valerse de eso. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con los doctores del IX, porque tal vez no todos, sí, pero sí hay más de alguno que ve los beneficios del IX y no del trabajador. Sí, es cierto. Sí, porque me parece que con 36 cuotas que ya tengan pagar, ya pueden iniciar su proceso. Pero él lo hubiera iniciado en el IX, pero sí no tenía que firmar nada de renuncia, porque sino que lo vuelvan a examinar, ¿verdad? Pero como se pasa el tiempo, porque es en ese momento en que hay que hacerlo. Entonces, saber, ¿verdad? Solamente pero él firmó renuncia, pero si no que pruebe, o hubiera también ido con un médico, otro médico que no fuera el IX, ¿verdad? Para que lo declararan inválido, ¿verdad? Pero entonces sí se podría, licenciada. Como ya firmó, habría que ir a ver. Que presente una acción de amparo ahí. Pero ya se le pasó. Bueno, que vaya y si no que presente, pero él ya no siguió trabajando. Él, o sea, él sí, pues trabaja muchas veces, trabaja conmigo, entonces ya tengo años de conocerlo, y cuando una vez le pregunté me dijo, eso fue cuando era joven, usted me dijo, me quemé el brazo, me dijo, y entonces, ya no le quedó así normal el brazo. Pero la doctora lo hizo firmar una carta donde él renunciaba a su jubilación por invalidez. Sí, pues, entonces tiene que ir y que haga su solicitud, y ahí lo van a remitir a algunas oficinas de ahí del IX, ¿verdad? Y para que lo declaren, o que vaya con un médico particular tal vez, no médico, sino un hospital, ¿verdad? Y que ahí lo miren, y ya con ese informe ir al IX también, para ver si lo pueden jubilar todavía. No puede poner una acción de amparo ahí, el IC. No, porque eso se va a hacer cuando ya lleve un juicio, ¿verdad? Porque si ahí no lo jubilan y le dan sin lugar, puede presentar un juicio ordinario. Licenciada, pero es que ahí tiene que haber muchos factores. Si él tiene lastimada su mano, pero sí la puede usar, no lo van a jubilar. Cuando yo estuve en rehabilitación, habían personas que no tenían pierna y no les dieron la jubilación. Yo tengo una neuropatía periférica sensorial y a mí sí me jubilaron. Ajá. Pero depende, si él todavía puede usar su mano, no lo van a jubilar. El error de él también, y uno también por no leer y no ver a futuro, es de que él firmó. Sí, eso es lo malo, que él firmó, porque no tenía que firmar nada. Porque lo decir, mire, usted firmó, porque a la hora de llevar un juicio,
Entonces, porque cuando el IX, mire, pues cuando el IX no jubila por cualquier cosa, ellos dicen, le faltan no sé cuántas cuotas, y siempre dicen así. Entonces hay que demandarlos. Entonces se presenta, si él les resuelven que no procede, entonces ahí se presenta a ellos mismos una apelación. Y lo conoce la junta directiva de ahí, o no sé, una comisión que hay ahí en el IX. Entonces, cuando le notifican la apelación sin lugar otra vez, entonces se presenta el juicio ordinario de laboral, en los juzgados laborales. Entonces, en este caso se presenta el juicio ordinario y si en caso, ya son los jueces los que van a resolver y hay que presentar todas esas pruebas. Y entonces, y el tiempo que ha trabajado y todo, ¿verdad? Y lo que han dado en el hospital. Entonces, ya el juez es el que vea eso y el juez tiene que dictar sentencia. Licenciada, buen día. ¿Podría intervenir respecto a eso? Sí, claro. Bueno, eso es lo que pasa, que yo recibí una capacitación y del IC, y dice la calificación de derechos para optar a una pensión de invalidez. Las condiciones son: 1, ser declarado inválido por el Departamento de Medicina Legal y Evaluación, tener acreditados 36 meses de contribución en los 6 años inmediatamente anteriores al primer día de la invalidez. Si la invalidez es causada o producto de un accidente, según el artículo 14 del Acuerdo 1124, establece que la condición del número de contribuciones se dará por cumplida siempre que a la fecha del accidente el asegurado cumpla con los requisitos para gozar de subsidio por accidente. Es decir, que la vigencia laboral a la fecha del riesgo ser vigente. Y Sí, pues. luego dice tener 0,3 salarios en los últimos 6 meses anteriores al riesgo. Es decir, antes de la fecha del accidente. Me imagino que esta persona ha de haber incumplido una de esas condiciones. Y cuando lo evaluó medicina legal, determinó el grado de invalidez, que según el artículo 6 del Acuerdo 1124, eso lo recibe en capacitación, según si es invalidez total o gran invalidez. Me imagino que el del médico de medicina legal determinó que él sí podía trabajar. Entonces, de momento, renunciaba al IBS. Ay, sí, pues. Eso ha sido, y además ya pasó mucho tiempo, porque ahí usted, según lo que lee, son 6 meses, 6 años más. Sí, tuvo que haber pagado como mínimo. Sí, 3. Y como el compañero dice que él era muy joven cuando tuvo el accidente. Sí, pero si tenía invalidez, lo pudieron hacer, pero no tenía que haber renunciado a nada. Y además, y si le dieron sin lugar, tenía que haber presentado su juicio, apelar, hacer la apelación. Y luego de la apelación, tenía 5 días. Cuando notifican la apelación, hay que tener, como dice Chispa, va a hacerlo rápido, el juicio ordinario, si no se queda fuera. Sí, así es. Solo para referencia, si los compañeros lo quieren tener a la mano, es el Acuerdo 1124 de Junta Directiva del ICS. Gracias, compañero, muy amable. Gracias, licenciada, por el espacio. Licenciada, una pregunta. ¿Por qué una maestra jubilada no puede recibir su liquidación, o sea, su liquidación cuando se jubila? No sé. Yo creo que 124. Que estaba apuntando esto. Del IX. Mire. Dice que alguien decía, o yo no sé, pero yo no he investigado bien, que dice que hay algunos que no pueden jubilarse, porque dice que los del organismo judicial, que no les cobran toda la cuota del IX, solo tienen derecho a servicios de médicos, y van a sus clínicas y todo, pero que no pueden jubilarse porque se jubilan en el servicio civil, pagan por clases pasivas del Estado. Y porque dice que la cuota que pagan, así tal vez magisterio, me imagino que tal magisterio también,
que pagan solo un tanto por ciento, pero no pagan todo, pero qué raro, pero fíjese que cuando es maternidad y todo, a las maestras siempre les pagan su prestación, ¿verdad? Ya le entiendo, pero no le pagan su liquidación cuando ya ha terminado su tiempo de trabajo. Esa era mi pregunta. Pero gracias, licenciada. Pero, o sea, jubilarse, ella no puede o qué. No, jubilarse sí, pero que le paguen su liquidación el Estado. O sea, Le no le tendría que pagan. pagar hasta 10 años la indemnización. Sí. Hasta 10 años nomás, según la ley, según la Constitución Ya. Política, porque ellos son trabajadores del Estado. Entonces tendrían que pagar hasta 10 años y después es la jubilación en las clases pasivas del Estado. Gracias, licenciada, muy amable por Bueno, solucionarme la duda. entonces vamos a dejar ahí la clase porque les tengo que dar una información. Además tienen que llenar la asistencia, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál sería el tema, licenciada? Disculpe. ¿qué manda? ¿Cuál sería el tema para la asistencia? Disculpe. Pueden poner los ¿cómo se llama? Dale. Buen día, licenciada. Buenos días. Sujetos que los sujetos de individual del contrato de trabajo. Dice en sujetos del derecho individual de trabajo. Fíjense que tenemos una información de coordinación. Que como lo que ustedes están realizando ahorita es su práctica, ¿verdad? Es la práctica que en lugar de llevar los casos, ustedes están llevando las clínicas. Entonces, en este caso es la clínica laboral, doctor clínica. Pero ahora hay una información que se va a hacer de que tenemos que participar en lo que son las votaciones. Entonces, todos creo, me parece que van a dar alguna capacitación porque nosotros, la Universidad de San Carlos es parte de es parte o participación del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones. Entonces, nosotros como clínicas que estamos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tenemos que asistir a estas votaciones como observadores. Entonces esto va a valer puntos, va a tener una puntuación dentro de las clínicas, ¿verdad? Entonces, me parece que van a preparar esta información más clara o yo les voy a informar cuando ellos digan que si tenemos que ir a alguna capacitación que en lugar de la clase, ¿verdad? Lo vamos a utilizar para una capacitación para participar en el día de las votaciones, no solo en la primera vuelta, sino también en la segunda. Una consulta. ¿Participar a qué se refiere? ¿Al que nosotros votemos o a que apoyemos en algo en especial? No, nosotros sí tenemos que votar, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Tenemos ¿qué? La obligación, ¿verdad? Como de hacerlo. Licenciada, y si alguien está afiliado a algún partido, no pasa nada. Fíjese que eso no sé. Vamos a preguntar a la coordinación. Pero esa fue la información que me acaban de dar un día de estos. Y entonces, pero para que ustedes estén enterados, ¿verdad? Y yo creo que les van a pasar un formulario, pero no sé si hoy todavía no lo han hecho, si no, yo voy a preguntar a coordinación que sábado
lo van a pasar para apuntar cada quien sus datos, ¿verdad? No sé qué edad, no me recuerdo, pero sí van a pasar eso. Pero para que ustedes estén enterados que tenemos que estar libres para eso ese día. Es muy importante y me imagino que va a ser muy bonito porque nosotros vamos a hacer, nosotros somos parte como sancalistas y ustedes como clínicas, los que están recibiendo también voluntariado, también es igual, ¿verdad? Tiene que participar en todo, aún más. Pero nosotros... Digna, y va a ser todo el día. me imagino. Licenciada, perdón, yo ni siquiera estoy empadronada, pero yo tengo otra clínica después de esta, entonces yo no podría ni siquiera como que asistir, por así decirlo, porque tengo que estar pendiente de mi siguiente clínica. En todas las clínicas se va a dar lo mismo. Pero y así que yo no estoy ni siquiera empadronada. Pues no sé, ¿y por qué? Lida, si puedo opinar, en otros años había visto compañeros que han trabajado voluntariado, que ellos llegan a los centros de votaciones, más que todo a ayudar a buscar la mesa, a ser observadores más que todo. Sí, y como usted misma decía que tanto clínicas como voluntariados hacen ese proceso y casi que es que todo el día, hasta les dan una playera, no sé si este año sería igual, sí, que les dan unas playeras para hacerlo. Va a dar credenciales, dice que nos va a dar credenciales. No le voy a dar. Va a dar credenciales y van a dar también, van a dar Usted va a estar playeras. Sí, licenciada, yo tengo la misma duda. Fíjese que yo no estoy empadronado por situaciones que estuve fuera del país, pero pues si solo es de ir a ayudar, yo sí podría, ¿verdad? Pero si hay que, tiene que ver algo con el... Sí, ¿Y tenemos el la lugar cómo sería? obligación. ¿Cómo sería el lugar? O sea, ¿a dónde iría uno? ¿A qué lugar? Nos van a decir, pero nosotros Gracias. como Universidad de San Carlos, nosotros vamos como Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces, nosotros creo que nosotros como clínicas vamos como observadores. Ahora los de voluntariado van de otra manera, no me acuerdo, pero siempre van. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Solo tengo una consulta y tal vez usted puede hacer ver eso. Es cierto que como ciudadanos tenemos la obligación de ir a ejercer nuestro voto, ¿verdad? Claro. Pero también hay situaciones de trabajo que no lo permiten. Recuerde que hay entre las entidades del Estado personas que son, no personas, no, que entidades que son apolíticas. Y creo que deberían de tomar en cuenta eso porque no se les permite votar, pero tampoco les dan el día libre, ¿verdad? Y le estoy hablando específicamente de las instituciones de seguridad, ¿verdad? En este caso, ¿qué harían? Porque está diciendo también que vale puntos, entonces... sí, vale puntos. Para que usted plantee eso, ¿verdad? Porque si hay compañeros que trabajan ya sea en gobernación o en la defensa, 50 puntos. No se pueden, no pueden ellos ir a ejercer el voto porque tampoco... Pero ven, ellos tienen que, no, cada quien tiene que presentar su excusa, pero ya es en la universidad, porque nosotros vamos a tomar todos en todas... ¿Pero a quién se le presentaría la excusa entonces? Eso lo vamos a platicar después. Ahorita solo le estoy dando una introducción. Muy bien. Sí, porque también pues para que vean eso, ¿verdad? Y no que surjan estas porque ahorita estas dudas de nada no podemos tener ahorita. Yo le estoy compartiendo alguna información que van a dar. Entonces les van a pasar después porque como hay unos que tienen una clínica, 2 clínicas, y unos tienen hasta las 3, ¿verdad? O voluntariado y todo. Entonces no van a participar en nombre de todas, ¿verdad? Sino que en nombre de uno. Entonces lo que les quiero, los que nos dijeron de coordinación es que tienen un punteo. Entonces, vale puntos. Y entonces sí es obligatoria la participación.
No es si quiero, ¿verdad? Y no es obligatorio. Entonces, eso es la información para que ustedes se vayan preparando con el tiempo y todo, o sea, el tiempo está, pero no comprometerse, ¿verdad? Pues por eso yo le preguntaba, licenciada, usted está diciendo que es obligatoria, Sí, pero eso no, usted con yo no excusa que se le presente. mire pues, yo no lo estoy diciendo, a mí me lo informaron, me lo dijeron esta semana. Entonces, eso es lo que yo nada más les estoy transmitiendo, la información que dio coordinación. Licenciada, Entonces, y si no es mucha molestia, le puedo pedir favor si puede preguntar si hay algún problema, si no estamos empadronados. bueno, está bien, Muchas no gracias. hay problema. Eso, creo que nos tienen que llamar a otra reunión. Pero empadronarse no cuesta nada. Ajá. Ujú. Licenciada, una pregunta, vamos a ser observadores, sí, porque es que ahí hay observadores internacionales, hay observadores de los partidos políticos. Yo participé en las elecciones pasadas como observador de una mesa. Entonces, estamos sentados viendo de que no haya ningún tipo de corrupción, o sea, de que los votos que la gente haga nada más. O sea, prácticamente no hay problema si estás empadronado o no, porque tú vas como observador. Entonces, porque como les digo, o sea que es como fiscal nada más, es para fiscalizar a las personas. Excelente, esa era mi duda, muchas gracias. Sí, nosotros por eso van a dar a todos los estudiantes credencial y su playera. Entonces, eso va a ser su representación. Eso es lo que con lo que ustedes se van a acreditar para que no les digan que no pueden estar ahí dentro de la votación. Entonces, buenos días, permítame estar hablando. Entonces, tienen que terminar tienen que llevar todo eso y entonces ellos les van a dar instrucciones que hay que hacer, pero únicamente observadores. Nosotros, por eso le digo, como clínicas, vamos como observadores. Ahora los de voluntariado, no me recuerdo que en qué van a participar, pero siempre están ahí, ¿verdad? Pero sí, es otra cuestión, pero nosotros nomás vamos como observadores, ¿de acuerdo? El que quería hablar, por favor. Licenciada, buenos días. Sí, lo que usted estaba indicando, creo que lanzaron en la página de ODUSAT, creo que es una inscripción que hay que realizarse. Hay voluntarios y observadores, como usted estaba diciendo, pero hay que buscarlo en la página de ODUSAT y ahí creo que se hace la inscripción. Ah, ya. Pero eso ellos se van a encargar para de ser eso. observadores o voluntarios Me imagino para las que, elecciones. Ajá. que los de coordinación, ellos van a coordinar cómo va a ser para inscribirlos a todos, ¿verdad? Pero nosotros, eso fue lo que dijeron, pero ellos son los que se tendrían que encargar de hacer todo eso con las credenciales y todo, ¿verdad? Pero lo único que ellos quieren saber cuántos alumnos van a ver, cuántos realmente hay, porque como les digo que ustedes no sé si todos tienen 2 o 3 clínicas, ¿verdad? Entonces ellos pueden tener inscritos 10,000, pero si usted está en 3, entonces lo de 3 se convierte en 1. ¿Me entienden? Sí, licenciada. Entonces hay que hacer un censo para ver realmente cuánto llevan ustedes. Por ejemplo, ahorita salen de la clínica, se van a otra, entonces ya no es uno, entonces aquí usted lleva 2 clínicas, pero es solo una persona. Y ellos tienen que saber exactamente cuántas personas son. Entonces los de voluntariado, que están voluntariados, van como voluntarios,
pero así se llama la frase, ¿verdad? De la San Carlos que van a participar, algo así. Pero nosotros como observadores, observar, ver, ¿verdad? Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Perdone, en cuanto usted supiera a quién hay que dirigir la justificación, yo se lo voy a agradecer mucho. Fíjese que, pues para ese día yo no puedo participar porque, pues yo estoy afiliado a un partido político y es más, voy en la planilla del partido, entonces yo tengo actividad ese día, entonces no podré participar. Yo les puedo mostrar, pues, con la hoja planilla, ahora que participo. Y yo creo que cuando sea la reunión, usted lleve toda su información, ¿verdad? De lo que va a plantear. Y entonces ya ellos le van a decir qué se puede hacer. Muy bien, ¿de acuerdo? licenciada, muchas gracias. Sí, muy amable. Sí. Sí, porque aquí estamos trabajando. ¿Quién va para diputado? Dice Messi. A mí me preguntan. No, ahí decía, yo voy para diputado, decía, y Messi, no sé qué decía ahí. No sé, yo solo estoy en una planilla, pero a nivel de aquí municipal del municipio donde yo soy, que por cierto vamos a ganar. Ok, Carlos. Sí. Sí, pues está bien, de acuerdo. Muy bien, entonces, esa es la información. No sé si tienen algunas preguntas todavía. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Le habla su auxiliar. Mucho gusto, Blanquis. ¿Hasta cuándo la escucho? Solo quería comentarle a los compañeros con respecto a los nombres que usted indicaba que aparecían como mal escritos. Yo me comuniqué ahorita con coordinación y dice que ese es un problema que se dio porque lo que pasa es de que como que viene en otro idioma. Entonces por eso aparecen las con la SA o aparece ese símbolo arriba de alguna letra. Pero Sí. que no hay ningún problema porque en el sistema aparecen correctamente. O sea que en eso no tendrían necesidad de ir al bufete a arreglar nada porque sí están correctos los nombres, licenciada. Ya, sí, por eso le decía que no sé si al pasar lo marcó, marca mal y a la hora de imprimir también, ¿verdad? Pero sí, a la hora de que uno lee aquí, se lee como si fuera alemán, algo así. Ajá, sí, licenciada, pero no hay ningún problema, licenciada, también compañeros, con eso no hay ningún inconveniente. Con lo que decía la licenciada también, tengamos claros que únicamente vamos a ser observadores y con lo que ella decía en su momento, todos los que tengan dudas pues serán resueltos. Ahorita por el momento solo escuchemos lo que ella está indicando, por favor, gracias. Bueno, entonces no sé si alguien quiere, gracias Blanquis, participar en otra observación de lo que estamos hablando o alguna pregunta que tengan. Licenciada, disculpe. Sí, ahí. Se estaba hablando de digamos, de la estabilidad del trabajador, digamos, a nivel público, o sea, a nivel de empleados de gobierno o empleados privados, ¿verdad? Pero, digamos, mi duda es, digamos, si no hay una regulación, por ejemplo, en el sentido de para gozar de del beneficio de la pensión o de la jubilación, digamos. Por ejemplo, existen empresas que contratan y después despiden y vuelven a contratar para evitarse, por ejemplo, se da mucho en lo que son las maquilas, que contratan gente durante 2 meses, los vuelven a despedir y después los vuelven y así están para no tener que estarles pagando, o sea, que prácticamente no pagan ningún digamos, X y todas las prestaciones, ¿verdad? Y se evitan pagar las prestaciones laborales que corresponden a un trabajador como un contrato de trabajo, ¿verdad? Entonces, esa regulación no existe en la ley, ¿verdad? Que se les limite esa parte a contratar a un trabajador, o sea, así, digamos, a su manera, digámoslo así, o sea, han adoptado esa forma. Y lo mismo que se ha ahora popularizado la situación de hacer contrato por contrato, digamos, ¿verdad? O sea, se contrata a alguien y
trabaja y se le paga y adiós, ¿va? Pero por lo mismo que están haciendo con las empresas, por ejemplo, mencionaba las de limpieza también, ¿verdad? Que hacen externo. La empresa ya no tiene empleados que trabajen ahí, sino que llegan de otra empresa a trabajar ahí para hacer el trabajo. Y esta otra empresa les paga también a ellos solo por el día o lo que sea, ¿verdad? O sea, ahora mi cuestión es, digamos, si no hay una regulación en lo que son las leyes de trabajo o en el código para hacer, para que eso, digamos, para una estabilidad, hablando de la estabilidad de un trabajador, ¿verdad? Sí. Con relación al ICS, ¿verdad? Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, vamos a llegar luego a ese tema más adelantito, pero ellos sí tienen que las empresas, únicamente, una vez entra una persona a trabajar, le tienen que descontar el ICS, ¿verdad? Inscribirlo de inmediato al ICS, aunque trabaje 2 meses. Ahora, esa es con relación cuando se da un trabajo, ¿verdad? Un contrato nomás individual, pero aunque trabaje, tienen que, al otro día que usted trabaja ahí, ya tiene derecho al ICS porque tienen que estar inscritas, porque es su obligación de tener ya con 2 a trabajadores en adelante, tienen que inscribirlos al ICS. Ahora, cuando es por contratos, entonces sí lo hacen dependiendo del tipo de contrato, ¿verdad? Entonces ahí sí no son contratos, dependiendo del número de contrato que no tiene ninguna prestación, entonces tampoco pagan ICS en esos contratos. Entonces, pero sí con relación a si es unas empresas individuales que contratan, empiezan a trabajar, si tienen toda la obligación. Y si está, cuando lleguemos al punto de lo del ICS, entonces del instituto, entonces ahí está regulado. Por el momento no tengo aquí, pero yo se lo voy a explicar cuando lleguemos a ese tema. ¿De acuerdo? Gracias, licenciada, muy amable. Bueno. ¿Alguien más? Entonces, si no tienen ya ninguna pregunta, ¿verdad? Vamos a dejarlo el día de hoy ahí en este punto. Y continuamos primero Dios en la otra clase. Gracias, licenciada. Vaya, que pasen feliz. Gracias. Gracias. Gracias, licenciada.